Voy a grabar. Entonces, hoy no vamos a trabajar con las guías que habíamos estado usando, pero sí quiero comenzar. ¿Dónde tengo las cuadras acá? Pelos. Quiero usar solo una hoja. La razón por la que no uso como toda una cama de hojas abajo, o la voy cambiando, porque si bien es importante que la superficie sea más o menos blanda cuando uno está haciendo caligrafía, especialmente como estilo histórico, pero la razón por la que uno va cambiando esta cama de hojas inferiores es porque el papel se humedece abajo y se pierde ese papel. Voy a cerrar la ventana para que no haya ruidos. Entonces nosotros habíamos estado utilizando una medida de 4 lápices, ¿cierto? ¿Me corrigen si es que no? Esta clase, aunque sea transición, sí necesito que me hagan la práctica, así que ustedes vayan repitiendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir una palabra que tenga letras representativas del alfabeto. Y nosotros ya habíamos revisado que de la N y la O salen muchas letras, ¿cierto? Pero también hay otras que uno va sacando por deducción respecto a la estructura y proporción. Si hay algo que no se entiende, me avisan. Entonces voy a escribir la palabra navegar. Entonces navego, más fácil. Tengo la N, que ya sabemos que es una letra que me da muchas indicaciones, ¿cierto? Sobre cómo van a ser las siguientes, cómo es el espaciado, etc. Voy a hacer la otra línea de arriba para asegurarme que quede bien esto. Como estoy viendo esto sin... Un poco más arriba. Bueno. Vamos a hacer la V. Estoy quedando sin tinta. Porque estaba tramitada al inicio de la clase. Ya. Que es bastante pesado, pero... Aquí un poco separado. Entonces, acá definitivamente me quedo separado. Voy a hacer una flechita para que ustedes sepan que esto debe haber quedado más junto. Entonces, este es el estilo que hemos estado trabajando. Y sabemos que la letra N nos indicaba tanto la proporción de todo el estilo que venía a continuación,
el ritmo. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la contraforma, el área de la contraforma y espaciado general. Me habla de la estructura de las letras. Ya, que es que teniendo estos cuatro mismos, esto sí que no lo... Escriban este navego, lo que estoy haciendo ahora es para un esquema para ustedes. Pueden escribirlo si quieren, evidentemente, pero... ¿A qué me refiero con estructura y proporción? Que esto sí lo habíamos visto, pero me interesa que lo repitamos porque es algo que vamos a seguir viendo. La proporción. Entonces tenemos la proporción, que es este rectángulo de la N que se repite en las otras letras. El tema de la estructura es entender cuál es el esqueleto de la letra, que es distinto a los contrastes que nosotros tenemos acá. ¿A qué me refiero con contrastes? Los contrastes son los grosores de las letras. Entonces, aparte, esta N, que teniendo esta estructura, yo le agregaba esta diferencia de contraste por el lápiz. ¿Se acuerdan la primera clase lectiva que tuvimos? Que hablamos sobre la dualidad de grosores que me da la herramienta que hemos estado utilizando. Y que por eso estas letras, contraste, diferencia de contraste y peso. Y por eso las letras que nosotros conocemos del alfabeto tienen esta parte más delgada, esta más gruesa, tienen un peso en vez de quedarse simplemente monolineal, que sería como el primer dibujo Sharpie que hice. Entonces solamente con la N yo tengo toda esta información para el resto de las letras. Y ahí, bueno, lo que hemos estado haciendo las últimas 5 clases, o 4 clases de práctica, ha sido hacer la deducción de estas. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Esto es como un resumen de lo que hemos visto, así, ultra resumen. No, todo ok. Ay, me escucho. Me encanta que Kelly es como la vocera del curso, encuentro. No sé. Kelly. Ya. Amo, ya. Entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Y aparte, hemos visto una variable más que tiene que ver con, o sea, no lo hemos visto, pero en el fondo, me corrijo. Con esta base nosotros podemos agregar muchos más parámetros para empezar a hacer variaciones sobre nuestras letras, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? De eso se va a tratar la clase. Porque la próxima clase, si tienen alguna duda me dicen, vamos a ya empezar a dibujar letras nosotros como con dibujado como pintado, ya no con lápiz caligráfico. Entonces, las variables que vamos a estar viendo ahora, quiero escribir como en grande. Las que vamos a agregar a las que ya tenemos, voy a... No.
Estoy diseñando en mi hoja. La primera variable que vamos a revisar es manteniendo la altura, ¿ya? Es ver la entrada y salida de los trazos. ¿A qué me refiero? Ahí se ve igual. En vez de hacer la N entrando así nomás, yo voy a entrar un poco, bajar, salir. Segundo trazo, salir. Y si seguimos la misma lógica que hemos estado viendo acá, que la N me da estructura de proporción, contraste y peso, tengo que continuar eso con las otras letras. La A, no sabemos si va a tener arriba alguna terminación distinta, pero el trazo va a salir así, porque la N también sale así. La V, a su vez, va a tener también un rulito, acá, y este es un poco más difícil, que lo pueden hacer o así, girando el lápiz mientras lo hacen, o hacen un trazo delgado y luego van y rellenan. Yo prefiero hacer la torsión. Me quedo media itálica. Bueno, da igual. La E no va a tener entrada y salida de trazo, porque la O no tiene. Acuérdense que la E deriva de la O. La G también se va a mantener. Wow, qué mal lo que pasó ahí. Navego. Si se fijan, no sé, para mí es bastante como evidente que es súper distinto solamente habiendo cambiado 3 entradas y salidas de trazo, me queda un estilo formal de letras bastante distinto, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es, quiero hacer una línea recta, ¿dónde está? Y comienzo como con los materiales súper ordenados y me dura media hora. Vamos a hacer otra línea horizontal. Y vamos a hacer 7 cuadraditos. No. Quedémonos con 4, porque no les va a alcanzar después en una hoja. Voy a hacer en otra línea, hacemos más cuadraditos. Y acá lo que voy a hacer es hacer líneas entre medio en el cuadradito 3 y en el cuadradito 2.
Como ya tenemos escrito navego en 4 cuadraditos, voy a lanzarme ahora a hacerlo con altura de 3 cuadraditos. O incluso, si de 5 me va a quedar muy grande, sí, de 3 nomás. E inevitablemente, la proporción, esto tiene entrada y salida de trazo. Esta es una proporción un poco más carolina, de las letras carolinas. Al adaptar esto, las letras me van quedando más anchitas también, cuando mantengo el ángulo. Ahí. Me quedo problemas de espaciado. La G, hay que meterla en esta línea. Cuesta. Y ahora lo vamos a escribir en 2 cuadraditos, para ver qué pasa. ¡Ah, la G! Va a ser difícil hacerlo acá. Y esto es solamente habiendo hecho un cambio, una reducción. Ahí. En la altura de las letras. Entonces, voy a escribir acá variables ya conocidas. Nuevas variables. ¿Se van dando cuenta de los cambios que estamos haciendo o todavía como que no les hace mucho sentido? Nos encanta, sí. Me llama la atención que la O en las palabras chiquititas ¿Mm? son como las mismas que yo empezaba a hacer al principio, como súper... ¿Cómo súper como, qué? como súper así como, ¿cómo decirlo? Doblada, como gordita Como, pero doblada. sí, queda como aplastada. Eso. Sí, pasa. Las Carolinas son 2,5, de hecho, son medias de 2,5, entonces claro, como que la O en verdad también es súper... No se cumple como necesariamente lo del círculo, bueno, sí, en realidad igual se cumple, pero claro, como que igual hay una época con esas O, así que si te salen todavía esas O así, tú dices, tengo un estilo carolino, por eso. Vamos a volver a hacer 4 cuadraditos y la variable de cambio que vamos a revisar ahora
es el cambio de ángulo. ¿A qué me refiero? Nosotros habíamos estado haciendo ángulo de 30. Ahora voy a exagerar los dos extremos. Voy a hacer un ángulo de 90. Me va a quedar con contraste invertido. ¿Qué quiere decir? Que las partes que antes tenían contraste me van a quedar, antes tenían contraste grueso, me refiero, van a tener partes delgadas y las letras que tenía el contraste, la parte del contraste delgado va a quedar gruesa. Acá voy a hacerlo con la punta del lápiz ya. Ahora, la V, claro, me seguiría quedando así, si no cambiase el lápiz. Lo que yo hubiera hecho es moverlo para que quede consistente. Es difícil. Así. No. Lo mismo que la A, voy a terminar ahí. De ver partido así la E. La G, voy a hacer la versión de la G más, la versión itálica, no la otra. No, probemos la otra, a ver, qué es lo que puede pasar. Si es que, entonces, bajo esta lógica, yo lo que hago es tratar de buscar cuál va a ser mi consistencia en la G. Entonces, si es que acá era el contraste invertido y acá yo reviso cuál era mi G normal, todo esto, o esta parte gruesa va a tener que ser delgada y esta parte gruesa. ¿Cómo hago eso? Tendría que girar el lápiz, entonces lo que voy a hacer es usar la punta del lápiz. Y acá tendría que girar. Bastante difícil. No tengo idea cómo resolver esto bien, para ser honesta. Ah, sí, pues. Obvio. Ahí. Tenía que pensar con el lápiz, no pensar sin el lápiz. Y esto quería ahí. Claro, doy vuelta 100% al lápiz. No me convence tanto, pero bueno. Haría más práctica sobre esto. Y la U me quedaría entonces el otro extremo del cambio de ángulo sería en 0 grados. Que ahí no tengo contraste invertido. Pero me va a quedar mucho más pesada. Que es eso que los gruesos van a ser bien gruesos. Y acá voy a empezar a introducir la diferencia que hay entre lo que es contraste. Acá también voy a hacer cambio de ángulo porque vemos que acá hay contraste, ¿ya? No. Ay, me quedo pésima esa parte.
Entonces, esto era en ángulo 90 grados, 0 grados. E insisto, estoy siguiendo este modelo, cambiando una variable, cambiando entrada, salida, trazo, reducción de la altura, cambio de ángulo. Pero seguimos con la misma estructura, bueno, la proporción cambia acá porque se achata un poco más, pero sigue siendo bastante cercano al modelo que hemos estado haciendo. Entonces, elegimos los más. Let's go wild. Vamos a seguir haciendo 4. Altura de 4 me refiero. Vamos abajo, vamos a ponerle título. Esto sería bonito hacerlo con un pangrama cada variable, pero luego les diré. Ay, tengo 2 lápices abiertos. Entonces, la cuarta variable que vamos a explorar va a tener que ver con el ancho de las letras. ¿Qué quiere decir esto? Que las letras pueden ser condensadas o extendidas. Entonces, siguiendo nuestro navego original, si yo lo condenso, ¿qué quiere decir? Que voy a hacerlas manteniendo el ángulo de 30, no he cambiado todavía el ángulo, o sea, no como la otra variable, las voy a hacer lo más condensadas, estrechas, por decirlo de alguna forma, posible. Y ahora sí que me cambia el esqueleto, la estructura. ¿Se acuerdan cuando hicimos esta N? El trazo rosado es la estructura, ya. La estructura de esta letra va a ser distinta a esta. Catalina, ¿cómo escribes? Ya, bacán. Tus letras son reales. Entonces acá, pero acá tengo que en verdad, como la n me daba todas estas variables, ¿se acuerdan que la n me daba la estructura, la proporción, ¿ya? Acá mismo yo también voy a tener que seguir con la estructura y la proporción que me da esta n. Estoy súper incómoda escribiendo. Espera, si voy a sacar estos topes. Como he estado practicando caligrafía, les pongo, ya les expliqué, tope a la mesa para apoyar una tabla. Pero bastante incómodo. Ay, sí. Otra cosa es así. Entonces esta parte también va a alargarse. Oh, ¿y se escucha el perrito que está llorando o no? Me rompe el corazón. Pequeño. Entonces, esta es la versión condensada y ahora probemos cómo sería hacer una versión extendida, ya así como muy ancha. ¿Cuándo? O sea, y sin cambio de ángulo, porque por ejemplo, cuando estamos viendo esta variable y la hacemos con ángulo 0, es
mucho más fácil con este ángulo extenderse, porque en el fondo como que la herramienta te pide que que esta N sea más ancha que esta N. Entonces ahora no vamos a hacer cambio de ángulo, sino que con la misma primera, como con el primer ángulo que hemos estado revisando, vamos a tratar de extenderlo y ver cómo afecta al resto de las letras. Entonces ahora voy a exagerar. La B me condoreé porque no cambié el ángulo. Y la O. No. ¿Me van siguiendo hasta ahí o están quizás en una variable anterior? Para no seguir así llenándoles de información. Sí, yo me quedé en la primera hoja. Ya les voy a dar entonces unos minutos para que se pongan al día. ¿Les parece? Sí. Hasta las 9:20. Voy a pausar la grabación y voy a poner musiquita. Retomar grabación. Ahí sí. Ya. Entonces, teniendo todas estas variables, la otra noción que les quería plantear, y aquí, antes de eso, vamos a volver a hacer cuatro cuadraditos, antes de deshacernos de los cuadraditos. Ojo. Y entonces la quinta variable va a tener que ver con la inclinación de las letras. El ángulo de inclinación. Hasta ahora las letras que nosotros hemos hecho son verticales, ya no tienen inclinación. Y cuando, por ejemplo, estamos usando un software de editor de texto, uno pone itálica, ¿cierto? O cursiva. Y generalmente se hablan indistintamente de esos dos términos, más son distintos. Una letra, uy, qué buena canción, una letra itálica viene de otro estilo de escritura, o sea, como no del mismo, bueno, todas son de un momento particular, pero en sí cuando se empezó a inclinar la letra y a escribir más rápida, la estructura de ciertas letras cambiaron, como la A y la G, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es simplemente usar el navego original que nosotros hemos estado haciendo y tratar de jugar con la inclinación. Entonces, si les cuesta, no, traten de hacerlo. No, si les cuesta, hagan seguidas. Lo voy a hacer ahora. Entonces, voy a empezar a jugar y voy a hacer la misma palabra con esta inclinación. Deben ser unos 10 grados.
11 grados. O sea, si es que está fuera mi 0. Pero bueno. Y voy a escribir navego. Sin hacer cambio de ángulo, entonces el problema es que esto me está quedando más pesado. Just give me a call. No. Insisto, esto, una itálica no tendría esta A. Tendría una A, se la puede hacer al final. Si les interesa la caligrafía, está haciendo la semana de caligrafía en Perú, o va a ser la próxima semana, y hay inscripciones a un montón de talleres. Les voy a dejar el link acá en el chat. Está bien bueno. Es medio ñoño lo que les estoy ofreciendo, pero bueno, está buena clase de caligrafía. Es mi vida. Navego. Y esto es habiendo, manteniendo, entonces quiero escribir eso. Mientras ustedes escriben, yo pongo los títulos de estas hojas. Ancho 5 sería inclinación. Y en este caso lo que se hizo es manteniendo el ángulo inicial y las formas de las letras. Just give me a call. Ahora, lo que les quería mostrar es que en la itálica, lo que sí se haría, y que acá voy a hacer como, es como entre paréntesis, itálicas, hay cambio en ángulo, del lápiz, y hay cambio en formas de letras. Esta itálica no la tienen que hacer necesariamente, pero igual se les quiero mostrar, porque tiene más relación también con la cursiva. O sea, con la cursiva, perdón, como con la manuscrita, o como Braillepen, por ejemplo. Entonces una itálica va a tener probablemente entrada y salida de trazo, va a ser en un ángulo más de 45, o no, en realidad como que va variando, pero así es una muy formal, les voy a hacer una de verdad, una súper formal, cosa que... Ay, empecé a hacer esa. Vamos a partir de nuevo. Es alergia, no es COVID. Pelo. Ay, me quedé callada mucho rato. Así que cuesta hacer con esta pluma. Pero entienden que es bastante distinto, me quedo vertical esta vez. Debería estar más inclinada, ¿ya? Es distinto, voy a hacer al tiro la G, que se parece a la A, porque es otra estructura. Les queda más claro. Ya, es otra estructura de letra. Insisto, no tienen que hacerlo, pero quiero que les quede claro. Y ahora sí, nos vamos a ir a otra variable, donde utilicen la altura que deseen. Yo no sé si la hago de esta se va a ver bien o no. No sé si necesitarán... Voy a hacerlo un poco más grande yo para que ustedes vayan viendo las cosas que voy haciendo, pero ustedes no lo tienen que hacer tan grande, pueden mantener la altura de 4. ¿Ah?
que hemos estado utilizando hasta ahora, de 4 cuadraditos. Entonces, la sexta variable tiene que ver con el peso. Sí, vamos a dejarlo con el peso. Ya. Entonces, si yo tengo no voy a hacer 4, ¿saben? No, se la hacía alta, ya. Si yo tengo la n, que hemos hecho, pero esta la voy a hacer mucho más alta, van a ver que va a tener muchas diferencias. Acá yo sigo buscando el medio del semicírculo. Tengo esta n. Profe, nosotros somos los míticos Brachpen. No lo tengo considerado. Pero les puedo dar pistas de cómo usarlos y o si tenemos tiempo podemos hacer una clase con eso, pero en el fondo sí que tienen el Brachpen. ¿Les interesa usar Brachpen? ¿Aprender a usarlos? Ya. Camila dice sí. Veamos qué dicen los demás, porque en verdad si somos, no sé, 10 y solamente 3 quieren usarlo, no. Oye, hay como en llamas Brachpen. Podríamos, voy a ver, o sea, el calendario lo tengo bastante apretado, como mi agenda personal, no, mentira. En cuarentena, qué pena. Hola, Brian. Brian, recién llegaste. Me enoja eso. Ya. Se agrega Brachpen en algún momento. Que no les va a costar nada, creo yo. O sea, eso no quiere decir que queden bien las letras, pero me refiero a que no les va a ser tan ajeno empezar. Voy a pensar si te perdono, Brian. No les va a costar tanto porque en el fondo como que ya saben más o menos la estructura de la letra. Yo creo que lo difícil siempre es practicar después que queden las cosas bien. Lo inicial ya están están agarrando el pulso. Ya. Me encanta saber esta como noción de Brachpen que les interesa. Les avisaré con tiempo, cosas que si es que alguien no los tiene, tengan que comprarlos o encargarlos, lo que sea. Además no sabemos qué va a pasar, como si va a haber más cuarentenas o no, etc. Por eso prefiero decir con tiempo. Volvamos a las dos variables que vamos a introducir, que sería como contraste y peso. El peso tiene que ver con el peso en general de la letra. Nosotros ¿saben qué? Voy a partir con contraste primero. El contraste, como yo les dije, es la diferencia entre grosores. Que eso nos lo da esta herramienta que nos da una dualidad de trazos, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se le agrega y se le quita contraste? ¿Como de qué parte? Si yo tengo esta n de acá, ¿dónde? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacerla con más contraste, podría usar un lápiz más grueso, pero no lo tengo acá, así que no. Si este fuera mi primer trazo, por ejemplo, esto manteniendo la estructura y la proporción de acá. De acá hago lo mismo, relleno un poco acá, y acá. Me doy cuenta que me estoy condoreando. Under pressure. Y acá entonces aumenté el contraste. Y para disminuir el contraste, lo que voy a hacer es, porque yo puedo, perdón, voy a usar una pluma que sea más delgada.
Sí, tiene tinta, obviamente. Entonces, si se fijan, en esta letra, sí hay contraste. Entonces acá voy a poner misma estructura y proporción con estas tres, ¿ya? Sigue habiendo diferencia entre la parte delgada y las partes gruesas. Parte delgada, partes gruesas. Solo que en algunas es mucha más la diferencia. Este sería como alto contraste y esto sería bajo contraste. El peso, a su vez, que sería la séptima variable, no tiene que ver, o sea, tiene que ver con el peso en general de la letra. Entonces lo quiero hacer con Sharpie. Si yo tengo esta estructura, que es la misma que hemos estado viendo acá, el peso tiene que ver... Oh, no debería haber hecho esto. Bueno. Yo creo que se ve mejor en la O que en la N. Porque la N siempre va a tener algo de contraste. Pero la O, vamos a dibujar. Vamos a hacer una O con contraste y otra sin contraste. La O que hemos estado dibujando en la clase es así, ¿cierto? Y entonces sabemos que si esta es la O que hemos estado dibujando, el peso sería distribución en toda la letra. Y eso se ve bien en la O, porque esta es la O que hemos estado dibujando, la que hemos... Cuando empiezo a escribir más rápido me queda la embarra. Y vemos acá que hay contraste delgado y contraste grueso. Y si yo le quisiera agregar contraste, yo ya sé que agregaría en la parte gruesa, ¿cierto? Ahora, el peso no tiene que ver con el contraste necesariamente, porque yo puedo tener una O voy a hacer lo mismo. Ah. Si este es mi esqueleto, voy a cambiar de lápiz porque en verdad me quedo bastante triste. Yo puedo tener una O levemente más gruesa que esto. ¿Ya? Pero en el fondo no hay diferencia de contraste. Voy a empezar a rellenar mi O, o sea, delinearla mejor. Voy a tener como que practicar esto, de despertarme muy temprano porque me doy cuenta que yo dibujando hasta ahora, la caligrafía me hace más fácil, pero el dibujo no. Van a hacer que me despierta a las 6. No, mentira. Nadie va a lograr eso. Esto sería un peso delgado, pero yo podría tener una O que crezca, por ejemplo, para adentro y hacia afuera. Teniendo la misma estructura, que sería, recuerden, el Sharpie rosado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, teniendo la misma estructura, solo agregándole peso, tengo
dos O completamente distintas. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Presidenta de curso. No, vocera de curso era. Y estas son entonces las variables que sería, que si ya vimos la proporción, la estructura, los contrastes que me dan y el peso también que me da el navego, yo puedo ir cambiando una a una variables y después puedo ir mezclando. Yo podría perfectamente, claro, acá la del peso, en el fondo como tenemos la herramienta de pluma recortada, nos va a dar diferencia-contraste, ¿ya? Ahí en el fondo entra como más el dibujo. Pero esto para que se den cuenta que en el fondo hay una razón por la cual partimos con 4 o 5 clases, que es bastante dentro como todo el curso, porque en el fondo el entender las estructuras de la letra y cómo se comportan en términos de compañerismo, ¿ya? El alfabeto de las minúsculas, después al ir introduciendo variables de cambios, como entrada, salida de trazo, altura de las letras, el cambio de ángulo, el ancho, inclinación, contraste y peso, puedo tener un montón de otros estilos. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Puedo ver la otra hoja? Un segundo. Por supuesto. Me quedé pegada ahí. Oh. Ya, me dicen que van bien. 2 de 10, no, ¿cuántos somos? 2 de 8. Oh, poquites. Ya. Voy a esperar unos minutos a ver que se pongan como al día. Casi todos me mandaron sus tareas, ya estoy rellenando por si acaso. Hay 2 que no me han llegado, los tengo acá. 3, perdón. Pero una persona como que no me ha entregado hace rato cosas, entonces estoy como media preocupada. Ya me contacté con las otras 2 personas que no. Para que me lo manden esta semana, aquellas personas, hemos conversado por interno, ustedes saben a quiénes me refiero. Y ¿ya están para seguir? Sí. Ya, bacán. Entonces, lo que vamos a hacer ahora como ejercicio en la clase es elegir 2 variables y escribir el pangrama. Y yo les voy a dar la opción ahora, de aparte de hacer este ejercicio junto a mí, ya que vamos a revisarlo, es que ustedes lo hagan en sus casas, bueno, están en sus casas, lo siguen haciendo, hagan un ejercicio de elegir otras 2 variables, que puede ser una de las 2 que elegimos en clase, pero no sean las mismas que estamos mezclando en la clase, hacer un pangrama, y si me lo mandan, esto aparte de la práctica que les voy a pedir que me manden hoy, van a tener medio punto más en su nota de la primera unidad. Todo sea por las notas. Es opcional. Me gusta trabajar en base a zanahorias y no garrotes. ¿Dijo una o 2? 2, pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a como juntes hacer el ejercicio, y si se animan, ustedes eligen otras 2 y lo hacen en sus casas, y lo mandan aparte, ¿ya? Entonces ahí les voy a mandar también la carpeta de las 2 variables.
Entonces, las dos variables que yo voy a elegir y que vamos a hacer todos juntos, va a tener que ver con hacerlas más condensadas, pero las vamos a hacer más altas. O sea, más difícil, o sea, como que van a quedar muy flacas ya. Entonces, lo que voy a hacer antes de escribir el pangrama, evidentemente, voy a voy a hacer las de 5, a ver. Voy a escribir acá los parámetros que voy a elegir. Parámetros escogidos. Quiero el Sharpie azul acá. Parámetros elegidos. Van a ser condensadas. No encuentro que hacer esta parte de la clase sin como leche condensada, como terrible. Y de mayor altura. Con altura. Vamos a hacer 5 cuadratines. 5 medidas. Entonces lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer ahora es hacer guías de 5. Las teníamos de 4. Ya. La diferencia que voy a hacer ahora es que acá está. Voy a usar solamente 3 de altura de ascendente. Perdón, como no estoy haciendo mayúscula, voy a cambiar todas las proporciones de las letras. Voy a hacer 3 de ascendente, 5, 1, 2, 3, 4, 5 de altura de X y 1, 2, 3 de descendente y vamos a dejar una de interlineado. 1, 2, 3, marco. Y no me alcanza después más para abajo, así que voy a dejar esto acá, y cuando lleguemos, no, voy a hacer el tiro la guía para para el resto. Como voy a estar medio en silencio, voy a pausar la grabación, y ya que tenemos las hojas guías, antes de irme como con el pangrama, no me quedo bien, bueno, ya, no es tan grave que no me haya quedado bien esa línea. Voy a revisar las letras, la N y la O, ¿ya? Que siempre me dan como una buena noción de ritmo, y también, en el fondo, decidiendo cómo quiero que yo sea mi N y mi O, va a tener consecuencias sobre las otras letras. Entonces, en vez de partir con el veloz, ¿sabes qué? Usemos otro pangrama para no aburrirnos. ¿Les parece? Para no aburrirnos. Pangrama en español. Todas como que le llevan la palabra como whisky, ¿sí? Como no hay tantas con doble, es chistoso.
Vamos a usar esta. Pangramas. Y lo voy a anotar acá en la hoja. El viejo señor Gómez pedía queso kiwi y habas, pero le ha tocado, súper raro que le haya tocado saxofón, ¿quién que diga? Pero le ha tocado un saxofón. Entonces, voy a partir haciendo la N y la O que sea condensada y más alta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo ya voy a, no estoy haciendo cambios ni en ángulo del lápiz, ni en entrada-salida de trazo. Si ustedes quieren hacer la tarea extra, traten de, no sé, no elegir condensado. Entonces ahora primero quiero ver qué tan condensada puedo hacer la N. Quiero que sea súper condensada. Entonces, si yo decido que sea así de condensada, quiero cerrar una página web que está acá, que me molesta, que se ve el bordecito. Mi O, sí, es súper rectangular. Y ahora yo tengo que calcular que esta forma, o sea, esta área de acá, sean consistentes, como también que esta parte de acá sea consistente con esta y con esta. Uy, no se ve casi en la pantalla, es azul. Déjenme acercar. Ahí se ve que en el fondo la parte de arriba corresponde como a estos semicírculos que tiene la O internamente. Y hay letras que me van a ser un poco más desafiantes, como la S, por ejemplo. Entonces voy a practicar de nuevo como con una N para ir acostumbrándome en el ritmo. Ah, la hice mancha. Bueno. Entonces la S... Ay, qué triste esta canción. ¿Cómo sería? No lo tengo muy claro para hacer con esta. ¿Sería así? ¿Cómo se ve entre dos Ns? O puede ser y ustedes ahí deciden. Entonces, en una hoja que va a ser de pangrama, voy a hacer el pangrama y si tengo dudas antes de hacer una letra, voy a practicar la duda de mi letra K entre Ns. ¿Se entiende? Que en el fondo no me tiro a la piscina en la hoja del pangrama, porque yo después quiero valorar el pangrama por sí solo. Pero si yo tengo dudas acerca de cómo es la estructura de la letra, porque en el fondo estoy cambiando los parámetros, me voy a la otra hoja. Entonces acá voy a empezar escribiendo el. Que en la E en realidad voy a seguir la O. Y acá tengo que tener mucho cuidado en mantener la verticalidad. No irme ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Y acá como que decidí que esto va a ser como bastante alto,
el ojo de la E, entonces eso va a incidir, por ejemplo, en que la A también va a tener esta parte alta. ¿A qué me refiero? Voy a ir a la otra hoja. Vamos a hacer dos Ns, o sea, N para entre es. Yo en el fondo en la E tenía la opción, ahí queda mejor, de hacerla como la acabo de hacer, que es con esto bastante amplio, esa parte, el ojo de la E, versus, vamos a hacer la N, good measure, para el ritmo, versus hacerla así, por ejemplo. Esto va a tener consecuencias en la A. Va a afectar si la A va a ser así, en términos de estructura, o va a ser así. Si no tienen dudas, voy a seguir como que ustedes están entendiendo esto perfectamente. Ah, y probablemente también, a mí me hace sentido, esto como que no es necesariamente, ¿cómo decirlo? Esto ya más son como sutilezas, que si es que la E tiene esto amplio, la S también probablemente sea más así que así. ¿Se entienden las decisiones formales que estoy tomando? No sé, no se entienden, me dicen. Entonces, ya que después de el señor, o sea, después de él, que el pangrama viene la S, voy a practicar una que sea más familiar de esta E que yo hice y que la verdad es que me gusta como quedó, así que lo voy a dar con esa vez. Entonces, mi espina de la S tiene que considerar estos trazos que se van a estar como metiendo en la S. Me quedo un poco inclinada. ¿Se ve como que se está cayendo la S? Entonces hay que corregirlo. Entonces voy a hacer la N, pero acá. ¿Por qué la S parece cayéndose? Porque ustedes también pueden ir evaluando sus letras después. Porque miren lo que pasa acá. Nosotros ya sabíamos que la S, si este es el rectángulo de la S, responde más a una forma así, trapezoide, que rectangular. Y acá en el fondo lo que estoy haciendo es cualquier cosa, se está cayendo, está así. ¿Ya? Entonces si me cuesta esto, voy más o menos a darme como indicios y marquitas. Ahí. Eso, ¿se entiende lo que hice? ¿Cómo yo voy evaluando la letra? Sí, no entendemos nada. ¿Qué es esto? Ya. Entonces, el viejo señor. Vamos a hacer la L también es bastante alta. Y acá sí me tengo que fijar en la verticalidad. O sea, me queda un poco separado, pero bueno. La V. Y en el fondo acá también la decisión de interletrado va a ser más angosta porque en el fondo en las otras letras, como eran más anchas, se necesita más espacio de interpalabra para entender que hay una palabra acá y otra palabra allá. En cambio acá, en el fondo, si la siguiente letra debiese ir aquí,
mientras yo haga la letra K, se va a entender que son dos unidades distintas de palabra. Entonces acá yo voy a partir mi B, que también tiene que quedarme condensada. Esto me quedó quizás muy... me quedó muy... con mucho... muy delgado este trazo, así que voy a repasar acá, para en el fondo homologar este contraste de acá, hasta que me calce. Ahí se ve del mismo. El di. Y ahora tengo que repetir que la E me quede como estaba acá. ¿Cómo uno va haciendo esto? Yo, en mi cabeza, me imagino cómo esta letra tiene que quedar dibujada. La E probablemente me quedó muy ancha y esto debió haber quedado así. Pero estaba pensando en que les tenía que decir una cosa. Entonces, el viejo. Esto, por ejemplo, yo lo repetiría, lo haría de nuevo. ¿Ya? Esta es como la primera versión del pangrama, que obviamente es como que uno no manda la primera versión que hace. El viejo. Y acá vamos a dejarlo así esto, no le vamos a poner terminal ni nada, porque como es tan alta, quiero como que, que mantenga esa verticalidad. Pero ustedes perfectamente podrían, si quisieran, hacer como la S que hicimos, como la E, también puedes tener esa parte. ¿Ya? El viejo... señor Gómez. Si la siguiente S partiría acá, voy a partir un poco acá. El viejo... Voy a cortar la música un poco. Porque como estoy quedando más callada, me van a banear el video, qué lata. Y acá en el fondo voy a cuidar que me equivoqué en la S antes, que me quedó más ancha. Ya sé que acá tengo que estar mucho más concentrada. Y en el fondo también homologar esto con esto, en términos de área y de forma. Fíjense en cómo es esta forma de aquí, cómo es esta forma de aquí, cómo es esta forma de aquí. Voy encontrando esas consistencias, ¿ya? El viejo señor, bacán una N, las N ya las dominamos, tenemos bajo la manga, tíreme una N, ya, N. De nuevo esta figura de acá. El viejo señor. Y acá lo mismo que la otra R, hago cambio de ángulo para, nuevamente, fíjense, esto sigue así. Sigo encontrando las consistencias, aunque yo haya hecho los cambios de variables. Vamos a hacer una tilde acá. El viejo señor Gómez, Gómez me cabe acá. La G, voy a volver a esta otra hoja, porque tengo que decidir cómo quiero que sea mi G. Voy a hacer la N.
Acá yo creo que voy a dejar de hacer Ns entre medio, pero por un tema de guías. ¿Ya? Voy a hacer una mini O, respetando, ¿se acuerdan cuando hablábamos como de los 2/3 imaginarios? Y acá voy a bajar. Sí, voy a llegar hasta la descendente. Y esta decido que va a ser mi G. Hoy se ve, y la Z la voy a definir al tiro porque... Y la Z, yo sé que tengo este rectángulo. Esa va a ser mi Z. Entonces, el viejo señor Gómez. Si mi siguiente letra va acá, lo voy a hacer un poco más. Ya, mis lentes, perdón. Y yo me sigo fijando un montón en la contraforma. O sea, cuando yo hago esta letra, solo me fijo en la contraforma. Y me la imagino. Acá también, me imagino esta contraforma. Esto es como una proto-gótica. La M, bueno, dos Ns. Oh, el perrito está llorando. No sé si lo capta al audio, parece que no, pero es terrible. Menos mal que no lo capta. Ahí. Si uno de ustedes interrumpen nomás, ¿ya? El viejo señor Gómez pedía queso. La P, en el fondo no tiene nada como distinto, tanto la P, la D, la A, nada. En la A, sí me gustaría revisar, que si esta es mi N, y esa es mi E, ¿se acuerdan que habíamos visto esto? Que va a influir en la A. Entonces voy a practicarlo antes para no toparme con sorpresas. Si yo sé que mi A va a ser así, no sé si hacerle esto o no. Porque si se lo hacemos, sería... No, queda demasiado pesado. Así que lo vamos a hacer sin esto. No se ve bien. Pero igual quería probar. Y prefiero probar en una hoja aparte y no fregar este primer borrador de pangrama que tengo acá. El viejo señor Gómez pedía la P. Yo entiendo que ustedes quizás no van a la par conmigo 100% ya. No hay problema. Y acá de nuevo, yo estoy todo el tiempo fijándome en la contraforma, en esta figura, ¿ya? Ese óvalo.
Entonces, para la D, yo al tiro pienso cuál quiero que sea esta contraforma, me quedo un poco inclinada, para calcular dónde va a ir la ascendente. ¡Ah! Esto se movió. Después voy a borrar la pismina que está haciendo que se vea súper mal en pantalla. Pedí... Y nuestra A. Pedía queso. Queso. Qué rico. Yo creo que es mala idea hacer pangramas como con comida. Porque, o sea, yo tengo que tomar desayuno, si no como que estaría gritando en este momento. Pero estaba hablando como condensada, ahora queso. Mala idea. Pedía queso. Esos son los tipos de comentarios que mi familia me dirían como, piensa antes de hablar. ¡Ay, me falta la U! ¡Ah! ¡No! ¿Qué uso? Ya pedía qué uso. Sí, yo vuelvo a pensar en la contraforma. Vamos a poner una notita. Esto pasa por pensar en comida. Y no en las letras. Me pedía que nuestra amiga S coma, kiwi. Ah, la K, qué interesante. La K, voy a hacer con vueltita. Y como la es grande, me va a quedar grande. Ese cambio de ángulo, perdón. Y la W, en el fondo, como ya hice la V, ya sé que este es la V, voy a hacer que... Y acá en el fondo quiero tratar de homologar esta contraforma. Entonces estoy todo el rato como viendo ya cómo era este triángulo que queda invertido como que en esa V, entonces acá lo homologo. Yo creo que no me va a caber todo. La Y, la voy a agregar porque si no se ve demasiado
pegado. Y por temas de tiempo voy a calcar sobre esto y voy corriendo la hoja, ¿ya? Voy a entender lo que voy a hacer. Lo que hago acá es que si es que quiero pegar, por ejemplo, masking sobre el papel, para quitarle pegamento una vez que yo lo saque, como que sobre la ropa, lo pego y voy sacando pegamento. El problema es que, claro, en mi caso, como hay un gato de por medio, puede tener pelos. Entonces le quito el pegamento y esto sirve harto, si, insisto, para cuando uno quiere pegar masking sobre el papel y después hay que sacarlo para que no rompa, no estropee el papel. Sirve bastante. Ya. Pedía ¿qué usó? Kiwi y habas. Lo veo también. No alcanzo a ver mucho. Voy a hacer la línea, ¿saben? Apenas la... De nuevo otra vertical. Quiero que acá me quede muy junto. Acá me quedo muy separado. Bueno. En el fondo cuando pase limpio el pangrama, lo mejoro. Y me hago al tiro las marquitas. Espaciado. Signos de exclamación. ¡Ah! Y acá me doy cuenta que en verdad mi problema, que se repitió tanto acá como entre la H y la B, es que la A la estoy haciendo muy junta. Entonces debería aspirar a hacer algo más como lo que pasó en pedía. Y habas, coma, pero, eh,
que son dos letras que ya habíamos hecho, entonces ¿para qué detenerme a explicarlo? La H es en el fondo el ascendente con la montañita de la N. Ah, la A ya sé que me había equivocado porque antes la estaba haciendo muy junta, entonces me arrepentí igual un poco tarde, pero bueno. Tocado va, voy a hacerla abajo. Ustedes hagan las guías ya. Lo que pasa es que no quiero, como no sé quiénes tienen clases después, no quiero usar de su tiempo. Pero le ha tocado un saxofón. Esto debe haber sido más así. Me corrijo, esto claro, había que corregirlo. Ya acá la A sí la pienso cerca, porque acá hay mucha contraforma abierta y me da lo mismo que la C y la A se junten, se topen acá, no tengo problema. Le ha tocado, por un tema porque es más importante el ritmo a que se toquen las letras. Lo mismo la D, me imagino esta contraforma y después subo y hago la ascendente. Ha tocado un saxofón. Que me quedó muy ancha la... Ay. La U. Ah, no, en la pantalla se ve. Creo que me arrepentí con la J y voy a arreglarlo. Ahí les digo por qué. Mientras ustedes van terminando, lo que quiero hacer es cortar un poco esto para poder pegar estas dos hojas. Necesito cortarlo. Lo que sí voy a hacer es pegarlo.
y ahí tengo el pangrama. Compárenlo con el que ustedes ya tienen hecho, se van a dar cuenta que en verdad las proporciones son súper distintas. Compárenlo desde lejos, pongan los dos en la pared, ponen uno ahí, el otro acá, ¿ya? Porque la gracia de esto es empezar a entender también, bueno, esto es de caligrafía, esto ya es como para el cierre de caligrafía. ¡Ah, no! Pangrama al suelo. No te desmayes, pangrama. La gracia es empezar a entender que esto ya sería como el cierre de caligrafía, como venía diciendo, que al manipular estas variables, estos parámetros, uno también va generando distintos colores en el texto. ¿Qué son los colores? Por ejemplo, si yo tengo este estilo de letra, y yo por ejemplo, no sé, acortara el interlineado, me va a quedar súper condensado, súper oscuro, versus las letras que habíamos visto en el pangrama anterior, o sea, en las clases anteriores, ¿ya? En caligrafía eso se ve mucho más fácilmente con un párrafo o una frase como lo que estamos haciendo, y luego cuando partamos la próxima semana con el lettering, va a ser como solo una letra, ¿ya? Entonces, al final de la clase ustedes me tienen que mandar las hojas prácticas de lo que vimos hoy, que revisamos todos los parámetros, y este pangrama que fuimos haciendo en conjunto, y si a ustedes les interesa, y esto es opcional, les interesa subir su nota, igual no se las he dado, pero si les interesa subir su nota de la nota anterior, pueden elegir otros 2 parámetros y hacer un pangrama, no el primero que les salga, obviamente, uno que esté bien desarrollado, ¿ya? Después voy a responderte, Catalina, que me escribe sobre el lápiz. Para la próxima clase, necesito que tengan de este papel mantequilla o papel volantín, papel sueco se llama también. Si van a usar el papel de la cocina donde viven, avisen para no terminarlo. Y tengan varios, o sea, acá tengo solo 3. Puede ser un tamaño carta, este es como más o menos carta. Entonces, si esta es una doble carta, yo tengo, sí, como tamaño carta. Vamos a estar usando estos papeles. Déjame revisar mi calendario de clases. El 3, el 17. Al menos 3 clases, 3 o 4 clases, estoy en la duda. Porque acá tenía como un encargo que era como asociado a lo de sus cómics, pero no sé si va a seguir con eso. Ustedes están en clases de cómics, ¿cierto? Sí. Sí. Y tienen que hacer una portada, ¿o no? Bueno, a mí todavía no me piden eso. Ya. Pero tienen, por ejemplo, el estilo de cómic que tiene que ser, ¿lo tienen desarrollado o no? Yo creo que tiene que ver con ilustración publicitaria, que estamos viendo como mascotas publicitarias y letras. Oh. Tenemos que darle como ilustración a las letras. Esto colinda mucho con esto. Bueno. Entonces les van a servir las clases que vienen, pero en el fondo en 3 clases vamos a usar bastante estos papeles, así que tengan varios cortados, tengan, o sea, especialmente la segunda clase que hagamos de esto, vamos a usar mucho papel, así que tengan, no sé, 20, 30 pliegos, ¿ya? Yeah. Ya cortados. Tengan tijeras, tengan lápiz mina, tengan goma, tengan regla. Y ya que están casi todos aquí,
no todas las clases yo las voy a publicar. En el fondo hay algunas que las tienen que hacer y me tienen que pedir los links privados, así que tratan de estar durante la clase, ¿ya? Eso, espero que les haya gustado la primera unidad de caligrafía. No sé si se fijaron, yo en la plataforma del curso les voy poniendo la asistencia, que me acuerdo que me habían preguntado la semana pasada si yo tomaba asistencia o no, y yo les dije no, según como las prácticas que me mandan. Lo que yo voy haciendo es que cuando ustedes me mandan los archivos de su práctica, yo ahí los pongo presente. ¿Se entiende? Porque en el fondo yo no sé si ustedes van a estar conectados por temas de conexión, pero la única forma que yo tengo de saber que ustedes van clase a clase es con la práctica, y entonces ahí yo actualizo la asistencia en el portal del curso, para que no, quedemos claros en eso. Eso pues, apenas tenga las notas se las voy a mandar, quizás ahí les motiva o no hacer este otro ejercicio, pero sí espero de todos los presentes que me manden las fotos de esto. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Así que, bacán. Eso, esa es la Esta clase es la de hoy. despedida. Esta es la que ya voy a dejar de